de Lucas y por la tentativa de homicidio de sus 3 amigos. Fútbol. Liverpool ofrece una fortuna para contratar a Kylian Mbappé. El equipo inglés decidió sumarse a la puja por la contratación del delantero francés del Paris Saint-Germain, por quien ofrecería una cifra millonaria cercana a los 300 millones de euros. En tanto, desde el PSG aguardan la decisión del futbolista para saber si está dispuesto a renovar su contrato o insiste en marcharse del club parisino. Si bien el PSG no quiere perder a otra figura tras las salidas de Messi y Sergio Ramos, tampoco está dispuesto a que el delantero se marche libre dentro de un año y por eso aceptaría venderlo en el actual mercado de pases de Europa. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Me parece hace dos semanas, claro, la semana pasada fue feriado y parecía, eso se extraña cuando a uno le falta esta silla aquí en la radio. Buen día, Larry Levy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Hugo Gulman? Muy bien, también extrañando el micrófono, el estudio. Y hoy la operadora se dejó la barba. Sí, hoy lo tenemos al chino Román. Lali Grumeli no pudo estar. Por un lado, lamentablemente, y por otro lado, es un gusto también tenerlo al chino, que es de los operadores. En realidad la familia Caput es la que determina, y eso está bueno sentirse como en casa y con la camiseta puesta, ¿no? Claro, identificado con el medio. Y con los operadores pasa algo en particular, que cuando se meten en el programa y están atentos a lo que está pasando y no sé, uno los ve de otra manera. Es como que te hacen el programa, ¿viste? Claro, te hacen el programa y lo comparten y forman de verdad parte. Recordamos que estamos saliendo por Radio Caput a las 10 de la mañana. Vamos a estar luego a las 4 de la tarde, como todos los martes, en la radio pública de Marcos Paz, en la 90.5, y vamos a estar mañana a las 20 en RPD Radio FM 97.5 de Oberá Misiones. Muy prontito, y no va a ser el único programa, vamos a estar también en Radio Pista Urbana, una radio online que se las trae también aquí en Buenos Aires, que es una radio eminentemente musical, pero que tiene también otros contenidos. Entre otros, le gustaron algunos de los contenidos de Radio Caput y van a ser retransmitidos. Buenísimo, la verdad, buenísimo. Cuanto más se difunda la idea, ¿no? Básicamente el programa en sí mismo, el programa, nosotros nos sentimos muy identificados con el programa, pero digo, la Radio Caput, es decir, cuanto más se escuche, me parece que, bueno, la idea va a ser difundida en amplitud. Esa es la idea, ¿no? Formar una cadena importante de radios que se sientan identificados con una idea, con una forma de sentir. Tal cual. Y hoy es un programa, podríamos decir, especial. En realidad le metemos muchas ganas a este programa y sentimos que todos los programas son especiales, pero como se llama Mundo en Clave y ustedes, los que nos siguen, saben que le dedicamos cada semana a un país, a una región, a un conflicto, hoy no es ninguna de las tres en realidad. No es un país, son muchos. No es una región, es el mundo. No es un conflicto, es un drama social que arrastramos desde hace, no sé, cientos de años, podríamos decir. Y yo diría que mucho más también, ¿eh? Y más también, varios miles, ¿no? Que los arrastramos con la humanidad, ¿no? Pero
como siempre, antes de meternos en esto, una mini pista que les damos. Vamos con el primer tema musical y ya les decimos por dónde nos vamos a adentrar luego. حارقوا بلا ما نقول لكم اسبانيا راه واعره حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باتيرا ما تمشيش تاك باتيرا اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف من نتوما راكم تما كالدراري يلا تعالوا Es la única salida. Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el seti, rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora son mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada. Bien, si van captando la letra, verán que se trata de un tema muy sufrido, muy profundo, ¿no? Que tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con las muertes, con el desarraigo. No todas las migraciones terminaron en muerte, pero estamos presenciando cada vez más. Y después a lo largo del programa seguramente les vamos a tirar algunos datos y justamente de lo que viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Subilo un poquito, Chino. Eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario para estar en la plaza. Las escucho hablar pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar. En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que ahí no he ganado. Mientras seguimos escuchando el tema, hay unas palabras de Larry que nos van a introducir en todo este programa, ya de lleno. Mis padres, como los padres de buena parte de nuestra generación, son hijos o fueron hijos del destierro, hijos de padres migrantes, hijos de un dolor silencioso y profundo. Migrantes a los que la guerra y el hambre no les fue indiferente, pero sí, como dice León Gieco, vivieron desahuciados por tener que marchar a vivir una cultura diferente. Y aunque esta tierra se transformó en un cálido hogar para sus hijos y los hijos de sus hijos, el desarraigo dibujó con tinta indeleble una geografía distinta a la de sus mares, ríos y montañas. Valijas de cartón y ropas gastadas complementaron la escena de un destierro improvisado y urgente. Hoy, en el siglo marcado por la tecnología y el bienestar, la travesía del destierro continúa para muchos, como si las herencias de hambre y fuego fueran una maldita e incurable pandemia. Un certificado de pobreza intelectual que para quienes tenemos la obligación de resolver los paisajes de los desposeídos. Porque a decir verdad, el destierro y el desarraigo son dolores de los pueblos pobres que escapan del hambre y la guerra, hacinados en camiones o mueren ahogados en un mar de sueños a las puertas de un paraíso prohibido. Los pueblos ricos, ellos son los propietarios de la geografía, los aviones y los cruceros. Son ellos los que controlan la entrada al paraíso y se reservan el derecho de admisión. Bien, impactante, y te digo, cuando decís estas palabras y hurgando en la música, cuando ves los videos que están acompañando a las letras, a muchas letras, hay muchísima música relacionada con las migraciones, ¿no? Desde las migraciones por amor, las cosas más suavecitas, hasta
temas sumamente profundos donde se describe el riesgo de muerte en el agua o la muerte ya acontecida en el agua porque la vivieron y le ponen palabras y teclas de piano después, ¿no? Pero... Y aparte los que vivimos de alguna manera unos cuantos años fuera de nuestro terruño, podemos describir el dolor del desarraigo, más allá de que algunos lo hagan por deseo propio, ¿no? Por decisión propia, otros que se vieron forzados, caso de nuestra gente en los años de la dictadura. Por supuesto. Saben lo que es vivir el destierro, otra cultura, por más que se hayan sentido muy bien identificados con el país que les dio acogida, pero el destierro uno lo sufre. Y no dejas de ser extranjero. Y no dejas de ser extranjero, exactamente. Hablando de no dejar de ser extranjero, ayer tuvimos la posibilidad de conversar con un referente del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Él hace muchos años que vive en el país y es una persona que puede describir muy claramente justamente esto que estábamos conversando y la situación de los migrantes, ¿no? Justamente pensamos en Haití, me quedé con una frase que decía, que la van a escuchar luego en el transcurso de la entrevista, cuando decía: nosotros en Haití somos la periferia de la periferia. Argentina es periferia, pero nosotros somos periferia de la periferia. Se trata de Henry Boisrolin, con él conversamos y esta es la charla que tuvimos. Muchas gracias por atendernos, Henry Boisrolin. Nos gustaría saber, porque vos hace muchos años vivís en la Argentina y llegaste de Haití, de alguna manera huyendo de una situación política muy complicada que se vivía allí en aquel momento. Y bueno, ¿cómo es la vida del emigrante, ¿no? El que tiene que salir por diferentes cuestiones? En este caso fue una cuestión política lo tuyo. Buen día, un gran abrazo a ustedes, un placer estar con ustedes también y un honor. En primer lugar, responder a una pregunta así no es fácil, porque vos sabés, la migración no es ningún delito, es un derecho humano. Hay fenómenos que son comunes para algunos migrantes, como los haitianos acá o las haitianas, y hay fenómenos que son particulares, es decir, hay causas particulares y causas comunes. En la época mía existía la dictadura de Duvalier. Llegué en el año 74 en Argentina, ¿no? Yo no llegué pensando quedarme en Argentina. Yo, al terminar mi secundaria allá, antes de terminar, empecé a militar en un partido de izquierda. Y en aquel momento, ser de izquierda allá era sinónimo de encarcelamiento, exilio, fusilamiento, etc. Pero igual significa que de joven empecé a militar, pero de manera clandestina, no abiertamente, porque bajo Duvalier no se podía hacer esto. Hasta llegó un momento donde empezaron a atacar porque nosotros estábamos divididos en células, ¿no? Entonces empezaron a caer algunas células. Y, qué sé yo, y supimos que algunos ya estamos fichados, entonces había que abandonar. Y yo tenía un compañero que estudiaba medicina en Córdoba de la secundaria y me dijo, bueno, Henry, en aquel momento no había ni WhatsApp ni nada pues estilo, sino por carta, demoraba mucho. Me decía, bueno, venite acá conmigo y después vemos. La idea mía era venir a Argentina y regresar clandestinamente a Haití u otra cosa, lo que no intenté, pero no se pudo concretar. Entonces, mi primera idea no era, yo no tenía intención de venir a la Argentina ni nada, pero solamente la situación política del país y la situación personal mía, siendo miembro de una organización de izquierda perseguida allá, tuve que salir. Y para salir no era fácil porque en aquel momento un haitiano o una haitiana para salir del país necesitaba visa, tanto para salir como para entrar. Algo insólito. No era que yo salía de un país extranjero, sino en mi propio país. Entonces, mi papá, que tenía un contacto, un amigo, entre comillas, que era miembro del gobierno, hizo la promesa de que yo iba ahí y no iba a volver. Bueno, entonces ahí pude obtener la visa de salida. Entonces, inmediatamente llegué aquí
Argentina. Pero para quedarse en Argentina necesitaba hacer algo, fundamentalmente que sea estudiar o trabajar. No conocía nada del castellano, peor que ahora. Sabía decir solamente buenos días, buenas tardes, buenas noches, y había aprendido, como me gustaba mucho comer pollo, había aprendido cómo se dice pool en castellano, pollo. Entonces, en cualquier restaurante que entraba, yo decía un pollo. El mozo, cuando se acercaba, yo supuse que me decía que iba a comer, entonces le dije un pollo. Hasta que en un restaurante al lado de la pensión donde estaba, el tipo se dio cuenta que al mediodía yo pedía un pollo, a la noche un pollo. Entonces, después de 5 o 6 días, él me mira y dice, bueno, ese le va a salir pluma encima. Entonces me tocó el hombro, me hizo mirar una mesa que estaba al lado y vi un tipo que estaba comiendo algo que era papa, huevo, era milanesa completa. Y él me preguntó, yo supuse, que le digo, sí, porque vi que era huevo, papa, bueno, y comí. Y a la vuelta, él me dice, ¿rico? ¿Qué sé yo? Le dije, sí. Entonces me escribió sobre la servilleta milanesa completa. Y ahí cambié el menú. Al mediodía milanesa completa, a la noche pollo. Para ir. Henry, ¿viviste racismo en la Argentina? ¿Has tenido manifestaciones de racismo? Sí. Porque vos sabés que Argentina, como cualquier país neocolonial o colonial que ha conocido el colonialismo, la esclavitud, etcétera, hay racismo, porque sobre todo desde la creación del Estado-Nación que se construyó con el elemento de Argentina blanca, europea, etcétera, hay una invisibilización, negación de la presencia afro-argentina, sí existe. Es decir, como en cualquier parte, incluso a mí me han escupido una vez en la calle, esperando un colectivo, te insultan a veces, pero no es algo constante. Ahora en menos medida que en la época que llegué yo, ¿no? Pero existe, es decir, los chistes, el humor que te dicen, la categoría de negro se asemeja a todo lo que está mal, lo que está feo, lo qué sé yo. Todas esas cosas que ustedes saben, pero se debe a un proceso histórico derivado de la esclavitud misma, ¿no? Y el desarraigo cultural lo viviste con mucha dificultad, con mucho dolor. Con mucho dolor, y también en el dolor uno aprende. Es un aprendizaje, ¿no? Como quien dijo, salí a vivir desahuciado el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, ¿no? La canción está, ¿no? Pero es real, y porque Argentina no tiene nada que ver con Haití. Es decir, la temperatura, el olor, las plantas, la música, la comida. Argentina, por ejemplo, vivo en una ciudad mediterránea, Córdoba no tiene mar, entonces para un haitiano no ver mar, porque en Haití, por donde estés, vos caminando otra cosa y ves el mar. Es totalmente diferente. Nosotros nos reconocemos como negros porque constitucionalmente, desde la Constitución de 1805 de nuestro libertador Dessalines, decía en el artículo 14 de la Constitución que todos los haitianos, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negros. Todos somos negros, por más que fuera el color tuyo. Entonces, no significa que no exista la discriminación entre los llamados mulatos y los negros de piel como yo. Pero lo que quiero decir, nosotros nos asumimos como negros. Acá se dice afro-argentino, afrodescendiente, nosotros no. Preferimos la categoría de negro, es simple, porque en la historia el negro venció a la categoría blanco, porque Haití es la única revolución antiesclavista victoriosa. Eso también tiene una explicación histórica y política, ¿no? Entonces, sí, he sufrido esto y el desarrollo fue muy fuerte, sobre todo en la comida, como yo le estaba contando recién, la temperatura, el primer invierno, esta relación humana donde subís en un ascensor, nadie te dice ni buenos días ni buenas tardes, a veces en Haití no es tal, después los medios de transporte son diferentes, todo es diferente. Hacerte un lugar en ese contexto, ¿cómo fue? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Te sigue costando?
Sigue costando, pero en menos término, en menos medida. Evidentemente uno ha creado un espacio, tiene amistades, milita, conoce, da clase, es otra cosa que al principio, pero sigue costando muchísimo, porque hasta ahora, por ejemplo, sigo pensando en creol antes de hablar o en francés antes de hablar. Yo no puedo adoptar el castellano, todavía no sale mecánicamente en mí hablar en castellano, ¿no? Sí, alguna cosa que digo, si me decís cómo te llama o hace una pregunta, pero cuando tengo que elaborar realmente algún texto o tengo que hacer una entrevista, muchas veces se me cruzan las palabras porque yo sigo muy apegado a mi país por la función mía. Yo soy coordinador del Comité Democrático Haitiano, significa que todos los días estoy en contacto con organizaciones allá, viajo bastante a Haití, desde el corona no, pero viajo bastante a Haití, tenemos reuniones permanentes por Zoom, por Meet, hay reuniones del comité acá, hay varios compañeros y compañeras de Haití. Entonces hablo creol todos los días, leo en creol y en francés todos los días. Entonces yo no puedo abandonar, es decir, no es fácil abandonar, si bien uso el castellano, pero uso el castellano para trabajar o para relacionarme cuando voy a comprar algo, con las amistades argentinas, etcétera. Pero eso es. ¿Cómo fue evolucionando, según tu forma de ver, las migraciones desde aquella época hasta ahora, no específicamente las de Haití, sino en general lo que ves en el mundo, lo que se está viendo en los últimos años, que imágenes muy terribles que se ven a través de los medios? Evidentemente algo que te da bronca, despierta sentimiento de dolor, pero al mismo tiempo uno tiene que tratar de explicar. Yo creo que hay una civilización que está en decadencia, como dijo César en el discurso sobre el colonialismo, ¿no? Una civilización que hace trampa a sus propios principios es una civilización decadente, una civilización que elige cerrar los ojos sobre sus propios problemas en una civilización herida. Y entonces creo yo que estamos en presencia de eso. La civilización occidental, eurocéntrica, estadounidense céntrica, diría también, ¿no? Es una civilización basada fundamentalmente con el capitalismo, la propiedad privada, el egoísmo, y no la solidaridad, el respeto que hay con respecto a la naturaleza. Yo creo que esta civilización provoca muchos dolores, entre los cuales la expulsión de la gente de sus tierras, de sus hogares, ¿no? Y la construcción política de las fronteras es otro elemento que esa civilización ha reforzado. Entonces, ¿cómo veo yo eso? Eso es la principal causa. Una civilización en decadencia que no puede dar respuestas. Y la otra cosa es que hay migrantes deseables y migrantes indeseables. Y eso es producto también de esta propia civilización, ¿no? Es decir, ellos van a los países africanos, por ejemplo, humillan, explotan, y eso provoca la expulsión de los habitantes, pero cuando llegan a Europa, por ejemplo, son rechazados. Y hay un nivel en condiciones inhumanas, porque fíjate, el otro día es muy simple. Un submarino que costó millones para que la gente fuera a ver dónde había desaparecido el Titanic. ¿Qué significó eso? Bueno, desapareció eso y después toda la movilización que se hizo, toda la plata que se invirtió para encontrar a los 5 desaparecidos y muertos ahí. Sin embargo, el mismo momento había decenas de migrantes que habían fallecido, que habían llegado a la costa de Grecia y no hubo tal cosa. Es por esto que la migración demuestra realmente que hay seres humanos de primera categoría y otra de otra categoría. Entonces sabemos muy bien que el mundo se divide en países centrales y países periféricos, y nosotros decimos que existe también una tercera división que es periferia de la periferia. Por ejemplo, Haití y muchos países africanos
están en la periferia de la periferia. Argentina es un país periférico y nosotros estamos en la periferia de la periferia. Hay países donde la destrucción, donde el neocolonialismo es tan fuerte que nosotros estamos en una condición. Yo te explico algo. Por ejemplo, nosotros es una isla. Haití es una isla dividida. La parte este corresponde a la República Dominicana y la parte oeste a nosotros. Eso desde 1697 por el Tratado de Ryswick. Pero, ¿cómo se puede interpretar esto? Vos sabes que yo, como haitiano, para ir a República Dominicana, necesito visa. Es decir, la misma tierra, dividida nada más, yo pongo un pie de un lado, estoy en República Dominicana y quiero ir, estoy en Haití. Es decir, a veces ni siquiera hay accidentes geográficos que podrían justificar la presencia de dos países, exactamente lo mismo. Sin embargo, necesito visa. Yo no puedo ir a ninguna parte, salvo 2 o 3 lugares. Yo no puedo ir a ningún. Para ir al Uruguay, por más que tenga residencia en Argentina, necesito visa. Para ir a Brasil necesito visa. Es más fácil conseguir la visa para ir a Brasil que para ir al Uruguay. Fíjate vos. El consulado de Brasil te pide menos cosas. Uruguay, que está ahí nomás, yo cruzo el río La Plata y estoy en Uruguay y necesito visa. Henry, te agradecemos muchísimo. El contacto fue muy, muy útil para nosotros poder escucharte hoy. Bien, esto es lo que conversábamos ayer con Henry Boisrolin, que es un importante referente, es el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Son las 10:30 de la mañana. ¿Te parece, Larry? Si tenés un comentario muy, muy sintético, si no vamos a la pausa. Vamos a la pausa, porque material necesitamos 3 días más, pero tal bueno, cual, vamos tal a la cual. pausa. Pero porque tenemos bastante material, tenemos otra nota más, así que sí, vamos a la pausa y enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Entre quejidos y voces delirantes, llantos de niño y canciones de hambre, va a la deriva y se hunde el aguante, una barca y sus tripulantes,
con pies descalzos y amor de sus madres. Ha pasado de largo el rescate porque no tienen dinero. Dinero, dinero, dinero. Yo solo respeto el dinero. Je vais aller en Europe pour aller chercher du travail, penser à ma famille, parce que ma famille est très pauvre, me parle moins. Entre vasijas y cuernos de elefantes, piedras preciosas y sedas elegantes, se abre el paso al mejor navegante, cruje la madera y sopla el levante, en un barco sin tripulante. Mientras seguimos escuchando esta canción, esta se llama Himno de Europa, ¿no? Déjala de fondo, Chinito. Enrique Montefusco se llama. Y tiene unas también, Larry, unas imágenes, y es inevitable pensar en estas imágenes sumadas a la cantidad de información que nos llega a la última de las costas frente a Grecia, o lo que pasó en Lampedusa, o lo que pasó en Melilla hace un año atrás, un año y pico, o lo que pasa cotidianamente en la frontera entre Estados Unidos y México. Por eso es muy valorable la calidez de Henry Boyce Rollin, con quien hablábamos en el bloque anterior. Y en relación a lo que estás diciendo, me parece importante que demos algunos datos como para poner en marco todo esto que está pasando. Hay 62, a 2022, ¿sí? 62 millones de desplazados internos. Eso significa que no es que se van a otro país, sino que internamente fueron desplazados dentro de su propio territorio. Hay 6 millones de palestinos refugiados. Recordemos que están bajo la de la UNRWA, que es el ACNUR, pero digamos especialmente para los palestinos desde el año 48. Están en campos de refugiados en el Líbano y Jordania. Son viejísimos refugiados. Hay 29 millones y medio de refugiados bajo el ACNUR en el resto del mundo. Hay 5.400.000 solicitantes de asilo, ¿sí?, en diferentes países, y 5.200.000 personas que necesitan protección, que están en una situación realmente caótica para sus vidas personales, entre refugiados, entre, digamos, desplazados. 5.200.000 personas necesitan atención del mundo, a las que el mundo en realidad no les ofrece gran cosa, ¿sí? Ahora, más o menos en el mundo, desplazados por la fuerza, hay 108 millones de personas. 108, 2 argentinas. ¿Sí? Y me quedo corto. Pensaba eso es lo que hay, y cuántos desean ser parte, ¿no? ¿Cuánta gente seguro. queda en los países de donde migran? ¿Y cuántos NN? Porque esto es lo relevado. Pero hay un montón de NN. Lo hablábamos recién en la pausa entre nosotros. En los barcos, vos decís, bueno, se murieron 700, ¿sí? Ahogados. Ahora, ¿quiénes son esos 700? Que no tienen nombre ni apellido, porque nadie releva, no tomaron un pasaje, no compraron un pasaje para irse en una barcaza del norte de África a Europa, al paraíso, ¿sí? Y se murieron en el camino. Ahora, interesante, este dato me parece sumamente importante. ¿Quiénes son los países que reciben inmigración, digamos, la inmigración urgente? Son los países que tienen renta media y renta baja. Los ricos no. Los países ricos no son receptivos, ¿sí? Son limitantes. Los países que tienen una renta baja de las más bajas, recibe el 16% de la inmigración. De renta media baja, el 26%. De renta media alta, el 33%. Y de renta alta, solo el 24%. Digo, como para ubicarnos quiénes son solidarios y con quién, ¿sí? En los últimos 20 años creció en 15 millones la cantidad de gente refugiada. Pasaron de 20 millones a 35.300.000. ¿Y cuáles son los principales países de origen?
hoy, con el contexto político, geopolítico mundial, que producen emigración, son la República Árabe Siria. Sabemos que ahí hay un conflicto civil, no es la palabra, hay una guerra provocada por Occidente en contra del régimen de Assad, y tiene 6,5 millones de personas que se fueron de Siria. El segundo país, y esto es a cantidades del año pasado, pero consolidadas este año, hace poquitos meses, por los datos de la ONU, de Ucrania se fueron 5,700,000 personas, y de Afganistán otro tanto, 5,700,000. Y los principales países de acogida, interesante esto, ya sea por la cercanía con la migración esa, o por la calidad de calidez y de solidaridad, están el primero en recibir 3,600,000 personas, Turquía. Irán recibió 3,400,000. Colombia recibió 2,5 millones de personas. Colombia hasta hace pocos años era al revés. Se iban de Colombia por el conflicto, ¿sí? El conflicto interno, la guerra histórica de 40 años en Colombia. De Alemania recibió 2,100,000 personas, y Pakistán 1,700,000 personas. Esos son datos como para empezar. Recién estamos empezando con estos datos a describir lo que es las migraciones. Imagínate cuántos programas necesitamos. Pensábamos, bueno, justamente uno de los temas que cuando nos empezamos a meter un poquito en esto, a dar una pequeña vuelta por el tema, vimos que inevitablemente esto nos iba a llevar unos cuantos programas, ¿no? Que en algún momento los vamos a abordar desde otros ángulos, porque hay un montón de aristas desde donde el cual se puede observar todo este conflicto, ¿no? Además que, bueno, el origen de esto puede tener que ver con guerras, puede tener que ver con economía, puede tener que ver con persecuciones políticas, tiene diferentes vueltas, ¿no? Si te parece, vamos a volver con el tema, por supuesto, nos queda un montón, pero vamos a dar una vuelta por el mundo, miremos un poquito qué es lo que está pasando con la información mundial. Y nos vamos a Rusia. La situación en relación al sublevado grupo Wagner no afectará de ninguna manera el curso de la operación militar especial en Ucrania. Así lo declaró Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, para quien la causa penal contra el jefe del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, se anulará y el empresario irá a Bielorrusia. Además, Peskov informó que la garantía de que Prigozhin pueda irse a Bielorrusia fue otorgada de palabra por el presidente Vladimir Putin. Guatemala. El conteo de la primera vuelta electoral determinó que la ex primera dama Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del opositor Movimiento Semilla se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 20 de agosto. El resultado de las elecciones generales celebradas este domingo no logró que ninguno de los 21 candidatos a la presidencia alcanzara la mayoría necesaria para definir en esta primera vuelta al próximo mandatario de Guatemala. Nos quedamos en América Latina. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impuso durante 15 días un toque de queda en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma debido a las masacres suscitadas el último sábado, y que fue catalogado de funesto por la cantidad de muertes violentas. La presidenta Castro anunció también operativos, allanamientos, capturas y retenes durante 24 horas y una recompensa en dólares para quien ayude a dar con el paradero y captura de los responsables de las masacres de las últimas jornadas. Rusia se ha convertido en el cuarto socio comercial más importante de la India, confirmando que la afinidad entre Moscú y Nueva Delhi es una de las bases fundamentales del nuevo orden multipolar, limitando la influencia de actores extrarregionales como Estados Unidos y la Unión Europea. El año pasado, Rusia ya se había convertido en el principal proveedor de petróleo de la India, y en el primer trimestre de este año, Nueva Delhi cuadruplicó las importaciones de bienes rusos, siendo el mayor importador de armas y equipos de ese país en las últimas décadas.
Nos vamos a Europa, al Reino Unido. El endurecimiento de la política monetaria del Banco de Inglaterra, junto con un aumento de la tasa clave al 6% anual, tendrá consecuencias negativas para la economía del Reino, con riesgo de recesión y despidos masivos de trabajadores. Según los economistas, en este escenario, los hogares británicos experimentarán un aumento de la carga financiera en un contexto de aumento de costos de los préstamos hipotecarios, y las pequeñas empresas cuyos presupuestos ya enfrentan un rápido aumento en la morosidad de los préstamos. Sudán. Los enfrentamientos crecieron a menos de una semana del final de la última tregua. Los combates se producen en torno al cuartel general de la policía de Jartum, que cayó en manos de los paramilitares, dejando un saldo de al menos 14 civiles muertos. El hecho pone en dificultades al ejército regular en la capital del país, sumido en un sangriento conflicto desde el 15 de abril. Por otra parte, un grupo rebelde abrió un nuevo frente en el sur del país, en la frontera con Etiopía, al lanzar un ataque contra el ejército, según indicaron en la localidad de Kurmuk, un pueblo de la zona. Y cerramos con China. El primer ministro Li Qiang sostuvo conversaciones con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien está de visita oficial en Pekín. China está dispuesta a fortalecer la confianza mutua estratégica, profundizar la cooperación y fortalecer las relaciones en beneficio mutuos con Barbados, promover la construcción conjunta de la franja y la ruta de la seda de alta calidad y fortalecer los intercambios y la economía, el comercio y la cultura. Mottley afirmó que Barbados atribuye gran importancia a sus relaciones con China. Y Larry comentaba hace un rato acerca de lo que ocurría en diferentes partes, los países más receptivos, los países donde mayor gente emigraba. Justamente pensábamos también para abordar lo que ocurre dentro de nuestra región, y para ello conversamos con Gabriela Liguori, que es trabajadora social, especialista justamente en migraciones y asilo. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús, y directora de CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Y charlábamos estos temas con ella. Bueno, aquí Hugo Gullman junto con Larry Levy. Pensaba en la situación de los migrantes en América Latina, que en los últimos años, o en los últimos años del siglo pasado y principios de este siglo, tanto las migraciones fueron más bien políticas, fueron por razones económicas, disminuyó mucho el tema de los desplazamientos por situaciones bélicas. ¿Cómo está hoy el tema de la migración en América Latina? Hoy está muy dinámica la situación en la región. La verdad es que América Latina se ha transformado en una región donde el mayor porcentaje de población migrante proviene de la misma región. Si uno pregunta quiénes son las personas migrantes dentro de América Latina, podríamos decir que en su mayoría somos latinoamericanos que nos movemos dentro de nuestro mismo espacio regional. Y dentro de ese dinamismo hay algunas situaciones que a lo mejor digamos, se destacan por su relevancia o por su sostenimiento en el tiempo, como por ejemplo la situación colombiana, que debido al conflicto armado de larguísima data ha generado a lo largo de los últimos 50 años situaciones de migración donde muchas tienen que ver con el mismo conflicto armado. Entonces uno puede decir, bueno, son situaciones de personas que necesitan protección internacional, son personas que salen por un tema de riesgo diverso, y en muchos casos son solicitantes de la condición de refugiados en otros países, pero bueno, también hay personas que con este contexto en su vida personal o no, también eligen la vía migratoria, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones para destacar en la región. Después, claramente, la situación de Venezuela, ¿no? La situación de Venezuela generó un impacto inédito en la región por
la cantidad de personas que salieron del país en un tiempo corto. Esto a su vez generó un impacto muy grande en una serie de países que no tenían tradición migratoria, tradición de recibir migrantes, entre ellos la mismísima Colombia, donde uno de los, digamos, históricamente la situación había sido al revés, digamos, Venezuela recibía personas colombianas y no Colombia personas de Venezuela. Otro de los países que tuvo este impacto fue Perú, que tampoco tenía una tradición de recepción, sino más bien de salida de personas desde su país. Y por estas razones, probablemente, digamos, hay muchas cosas que hoy en día se están analizando, mucha producción académica, producción teórica en relación a esto y también producción desde la lógica de derechos humanos. Lo que fue pasando en la región, que siempre se destacó por ser una región con altos estándares en temas de derechos humanos y de protección en todo lo que hace a la movilidad, bueno, comenzaron a pasar cosas que no serían como las más adecuadas desde esa lógica de derechos humanos, ¿no? Países que a lo mejor comenzaron a rigidizar las fronteras, a militarizar fronteras, a solicitar visa cuando en realidad antes no existía la solicitud de visa para ingreso de personas venezolanas. Entonces la masividad de esa migración generó un impacto donde muchos de los países que recibieron gran cantidad de personas en poco tiempo, como que, bueno, se retrotrajeron, digamos, o sea, pensaron en políticas no vinculadas a la garantía de derechos, sino más bien, ¿no?, de restricción. Y a eso se sumó la pandemia, que la verdad es que no ayudó en lo más mínimo, en lo que tuvo que ver con la movilidad, generó como un imaginario de que toda la gente se quedaba en su casa, y lo cierto es que muchas de las personas que ya estaban en un proceso de migración o estaban viviendo en un país donde no lograban incluirse, la pandemia generó un impacto sumamente negativo. Generó nuevas migraciones aún en el marco de cierre de fronteras. Eso se dio digamos, lo que significó es que muchas de las personas cruzaron esas fronteras de manera irregular, porque la verdad es que no había otra forma de hacerlo y la situación de necesidad era muy grande. Estamos hablando muchas veces de familias completas, con niños, personas adultas, personas con discapacidad, que se expusieron por una cuestión de absoluta necesidad, ¿no? Si no, no hay forma de comprender esas situaciones que radican. Gabriela. Sí, perdón, yo hablo... No, está perfecto, la descripción es maravillosa. Gabriela, bueno, aquí Hugo Gullman junto con Larry Levy pensaba en la situación de los migrantes en América Latina, que en los últimos años, o en los últimos años del siglo pasado y principios de este siglo, tanto las migraciones fueron más bien políticas, fueron por razones económicas, disminuyó mucho el tema de los desplazamientos por situaciones bélicas. ¿Cómo está hoy el tema de la migración en América Latina? Hoy está muy dinámica la situación en la región. La verdad es que América Latina se ha transformado en una región donde el mayor porcentaje de población migrante proviene de la misma región. Si uno pregunta quiénes son las personas migrantes dentro de América Latina, podríamos decir que en su mayoría somos latinoamericanos que nos movemos dentro de nuestro mismo espacio regional. Y dentro de ese dinamismo hay algunas situaciones que a lo mejor digamos, se destacan por su relevancia o por su sostenimiento en el tiempo, como por ejemplo la situación colombiana, que debido al conflicto armado de larguísima data ha generado a lo largo de los últimos 50 años situaciones de migración donde muchas tienen que ver con el mismo conflicto armado. Entonces uno puede decir, bueno, son situaciones de personas que necesitan protección internacional, son personas que salen por un tema de riesgo diverso y en muchos casos son solicitantes de la condición de refugiados en otros países, pero bueno, también hay personas que con este contexto en su vida personal o no, también eligen la vía migratoria, ¿no? Entonces,
Esa es una de las cuestiones para destacar en la región. Después, claramente, la situación de Venezuela, ¿no? La situación de Venezuela generó un impacto inédito en la región por la cantidad de personas que salieron del país en un tiempo corto. Esto, a su vez, generó un impacto muy grande en una serie de países que no tenían tradición migratoria, tradición de recibir migrantes, entre ellos la mismísima Colombia, donde uno de los, digamos, históricamente la situación había sido al revés, digamos, Venezuela recibía personas colombianas y no Colombia personas de Venezuela. Otro de los países que tuvo este impacto fue Perú, que tampoco tenía una tradición de recepción, sino más bien de salida de personas desde su país. Y por estas razones, probablemente, digamos, hay muchas cosas que hoy en día se están analizando, mucha producción académica, producción teórica en relación a esto y también producción desde la lógica de derechos humanos. Lo que fue pasando en la región, que siempre se destacó por ser una región con altos estándares en temas de derechos humanos y de protección en todo lo que hace a la movilidad, bueno, comenzaron a pasar cosas que no serían como las más adecuadas desde esa lógica de derechos humanos, ¿no? Países que a lo mejor comenzaron a rigidizar las fronteras, a militarizar fronteras, a solicitar visa cuando en realidad antes no existía la solicitud de visa para ingreso de personas venezolanas. Entonces la masividad de esa migración generó un impacto donde muchos de los países que recibieron gran cantidad de personas en poco tiempo, como que, bueno, se retrotrajeron, digamos, o sea, pensaron en políticas no vinculadas a la garantía de derechos, sino más bien, ¿no?, de restricción. Y a eso se sumó la pandemia, que la verdad es que no ayudó en lo más mínimo, en lo que tuvo que ver con la movilidad, generó como un imaginario de que toda la gente se quedaba en su casa, y lo cierto es que muchas de las personas que ya estaban en un proceso de migración o estaban viviendo en un país donde no lograban incluirse, la pandemia generó un impacto sumamente negativo, generó nuevas migraciones aún en el marco de cierre de fronteras. Eso se dio digamos, lo que significó es que muchas de las personas cruzaron esas fronteras de manera irregular, porque la verdad es que no había otra forma de hacerlo y la situación de necesidad era muy grande. Estamos hablando muchas veces de familias completas, con niños, personas adultas, personas con discapacidad, que se expusieron por una cuestión de absoluta necesidad, ¿no? Si no, no hay forma de comprender esas situaciones que radican. Gabriela. Sí, perdón, yo hablo. No, está perfecto, la descripción es maravillosa. Lo que te quería preguntar, si hay en los países receptivos un índice alto de racismo, de rechazo a esa migración. Bueno, la verdad es que algunos grupos vienen sufriendo fuertemente las situaciones de racismo y de rechazo, ¿no? Estas cosas que yo les comentaba de la migración venezolana, en parte, digamos, las razones por las que las personas tuvieron que volver a migrar de un país inicial al que habían pensado ir, tiene que ver con eso, con la discriminación, con el racismo, con el rechazo, con el desprecio que muchas veces recibieron de parte de las comunidades de recepción. Y luego hay otra comunidad que es importante destacar, que es la haitiana, que a lo mejor, bueno, encarna uno de los factores fenotípicos que también aparecen en otros países de la región, que tiene que ver con la afrodescendencia, ¿no? La negritud y esta cuestión de la racialización que eso significa hoy en día en muchos de los países de la región, ¿no? Esta cuestión de los rasgos indígenas, por un lado, que en países como Argentina son absolutamente rechazados, aunque en algunos espacios, aunque de una manera solapada y muy sutil, ¿no? Hay todo un movimiento hoy en día que está discutiendo esta cosa de ser marrón, ¿no? El ser marrón. Un movimiento marrón. Sí, pensaban. Bien, ahí tuvimos que
un problemita técnico con la nota, por lo cual tuvimos que interrumpirla un par de minutos antes del final, pero los conceptos fundamentales están expresados. Sí. Le agradecemos infinitamente a Gabriela su buena onda. Hay mucho más para decir, ella tenía mucho más para decir, nosotros mucho más para preguntar, y bueno, los tiempos son así. Y los tiempos son así, tal cual. Y vamos a volver sobre este tema, esto sí. lo prometemos desde ya. Tira un par de cosas muy breves y yo completo con algo más. Digamos que las migraciones que nosotros más conocemos es, por ejemplo, históricamente la de México hacia Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, que conforman un triángulo constante hacia Estados Unidos. Y últimamente Venezuela, ¿no? Es decir, el conflicto interno de Venezuela generó también una emigración que ahora está dándose vuelta al revés, ¿no? Es decir, los datos indican que está volviendo mucha gente, muchos ciudadanos venezolanos que se fueron están volviendo. Y la otra emigración que nosotros conocemos y que es recontra histórica es la de África hacia Europa, ¿sí? La migración hacia Europa, la migración también hacia Sudáfrica, que está en condiciones económicas mucho mejor que el resto de África, con todos los conflictos inclusive bélicos, y bueno, y hay un desplazamiento en África interno muy importante, ¿no? Lo que estamos escuchando ahí de fondo es un tema que seguramente lo escuchaste por Serrat, es de Serrat, de un disco que se llama Cuba le canta a Serrat. Aquí es Compay Segundo el que canta, y me parece que es una expresión de deseo, ¿no? De alguna manera, ¿no? de mostrar que los sentimientos, la igualdad, no importa el color, no importa la procedencia, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mismo mundo. Y en este mismo mundo, te puedo decir que desde 2014 se registraron más de 4.000 muertes al año en las rutas migratorias de todo el mundo. Sin embargo, el número de muertes registrados representa solamente una estimación mínima, ya que la mayoría de muertes de migrantes en el mundo no se registran. Algo de esto decías vos hace un rato, Larry. Desde 1996, sí, los registrados son más de 75.000 migrantes a nivel mundial, y son datos que no solo ponen de relieve el problema de las muertes de migrantes y las consecuencias para las familias que se quedan atrás, sino también que pueden utilizarse para evaluar los riesgos de la migración irregular y diseñar políticas y programas para que la migración sea más segura y para que países ricos tengan además una más justa distribución de la riqueza, que no los esquilmen y que puedan vivir con lo que tienen, porque emigran de países muy ricos con pueblos muy pobres. Hay que contagiar la distribución, hay que contagiar el estado económico a los países que hoy son periféricos para generar un menor desarraigo de poblaciones. Son las 11:01. Dame dos datos que son importantes. Europa y Asia acogían en 2022 cada una 87 y 86 millones de inmigrantes internacionales, lo que constituye el 61% de la migración total, ¿sí? Gracias a la radio pública de Marcos Paz, que hoy a las 16 va a estar retransmitiendo este programa, o retransmitió, pues ya van a ser las 17 ya. Gracias a RPD, Radio 97.5 de Oberá, Misiones, que todos los miércoles a las 20 también retransmite nuestro programa. Y gracias, por supuesto, al Chino Román en los controles, a todo Radio Caput y, por supuesto, al público de Radio Caput que nos está escuchando del otro lado. Larry, la semana que viene... Aquí en Mundo en Clave. A las 10. Chao. Somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me cae bien por ambas cosas.
reconforta. Lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Te gusta o no, me caes muy bien. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Noticias. Política. Rodríguez Larreta y Morales presentarán sus propuestas en 3 de febrero de campaña rumbo a las PASO. El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y su precandidato a vicepresidente estarán este mediodía en el partido gobernado por Diego Valenzuela y acompañados por el postulante